El capítulo 38 de Ezequiel nos dice que un gran ejército malévolo, junto con una gran multitud, invadirán a Israel. Pero escuchar a la mayoría de cristianos que publican videos o libros sobre este tema, se podría creer que uno está escuchando a demócratas gringos dolidos porque perdieron las elecciones. The Russians. The Russians. The Russians. Russian. The Russians. The Russian. Russia. The Russian. The Russians. The Russian. The Russians. Cualquier enemigo que desea invadir a Israel desde el norte, que es donde se encuentran los montes de Israel, tiene que atravesar a Siria. Exploremos ahora quiénes son los protagonistas más importantes en la guerra civil de Siria, para determinar así quién entre ellos es el primordial candidato a ser el profetizado invasor de Israel, mencionado por Ezequiel en los capítulos 38 y 39 de su libro. Hagamos un sobrepaso de la situación de la guerra civil de Siria, para así entender por qué esta guerra confunde tanto al resto del mundo. Imaginémonos una situación en la que tenemos una zona alawita junto a una zona druza que está pegada a un territorio shia, que en su lugar está junto a un territorio yazidi, junto a otra zona alawita, que está junto a una zona católica, y esta en sí está pegada a otra zona shia o shiita, y en su lugar está pegado a un territorio kurdo, y está más o menos cerca a un territorio cristiano ortodoxo, y que también está en su lugar cerca a una zona maronita, luego que está junto a un área chiita, y en su lugar está pegado también a otra zona alawita. ¿Vamos entendiendo? Inicia la guerra civil y cada zona busca la seguridad de sí mismos y van en contra de los terrenos vecindarios, y después de un tiempo entra el ejército libre sirio, luego entra al-Nusra, luego entra el Estado Islámico. Luego, lo que ocurre es que el ejército árabe sirio entra en el combate y sufre una serie de derrotas. Y luego, una serie de milicias pro-gubernamentales entran en acción, y estas se forman prácticamente una por cada vecindario. Y en sí se forman tantas milicias que la verdad es muy difícil contarlas. Y cada una lucha por su propio territorio. Prácticamente cada una lucha por su propio vecindario. Además, la guerrilla libanesa Hezbollah entra en acción en Siria, y siendo esta respaldada por Irán, Irán con su guardia revolucionaria entra en el combate. Además, los iraníes le suministran armas a Hezbollah. Luego, los rusos entran a la guerra para respaldar y proteger al gobierno de Siria con su potente fuerza aérea. Y eventualmente Turquía entra a la guerra para proteger la entrada a Turquía del petróleo vendido por el Estado Islámico. ¿Estamos ya confundidos? Echemos un vistazo más cerca para ver qué busca cada uno de estos protagonistas en este conflicto. Comencemos con Irán, quien es el gran ganador de la intervención estadounidense en Irak. El buscado sueño de Irán es convertirse en una potencia regional en el Medio Oriente. Irán tiene control estratégico de la entrada del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz en el sureste. Y buscando expandir su influencia hasta el mar Mediterráneo a través de personas como el Ayatollah Ali al-Sistani y además también Muqtada al-Sadr en Irak, y a través de toda la estructura política siria dirigida por el presidente Bashar al-Assad, y hasta el Líbano a través del líder de Hezbollah,
el jeque Hassan Nasrallah. Su compromiso con Siria parece ser uno de los meros intereses de vecindario tras décadas de llamamiento a la destrucción de Israel. El interés de Rusia en Siria es por razones completamente diferentes. Los rusos también quieren expandir su influencia en el Mediterráneo con su base militar en Latakia, ubicada en el mar Mediterráneo a 40 kilómetros de Turquía, a 110 kilómetros de Líbano y a 260 kilómetros de Israel. Los rusos han estado usando a Siria como un campo de pruebas para sus tropas, así como un campo de prueba para sus sistemas de armas como el llamado S-400. Pero más allá de eso, los rusos están comprometidos hasta el final con Siria. La suya, siendo una economía basada en la producción petrolera, ellos se oponen categóricamente al oleoducto de Nabucco, que iría desde los Emiratos Árabes y Arabia Saudí a través de Jordania, Siria y Turquía, siendo Estados Unidos y el mundo occidental los que controlan esta producción. Pero los rusos preferirían que este oleoducto fuese desde Irán directamente a Turquía. ¿Por qué? Porque así ellos tendrían el contrato de la producción petrolera en Irán. Los turcos, el señor Erdogan, el presidente turco, ve su liderazgo como una continuación del Imperio Otomano y ha estado trabajando para ser un líder influyente en su visita a países que alguna vez tomaron parte de dicho imperio, como Algeria, Sudán y los Balcanes. Consecuentemente, Erdogan ha estado pidiendo la destitución del presidente de Siria, al-Assad, y ve al YPG kurdo como un vínculo directo con el PKK, que es una guerrilla que ha sido destacada como una guerrilla dentro de Turquía, como una guerrilla anti-gobierno de Turquía, por lo que es una amenaza directa. Ellos ven a los kurdos en Siria como una amenaza directa para Turquía. Estos tres participantes, aunque con diferentes objetivos, han comenzado a cooperar. Pero no nos equivoquemos, con sus intereses muy diferentes y en el conflicto, una alianza entre estos tres sería como una alianza entre Stalin y Hitler. Veremos quién es el que parpadea primero. Dejando a Irán a un lado como uno de los participantes secundarios mencionados, enfoquémonos ahora en quienes tienen muchos videos publicados y libros escritos sobre ellos. Enfoquémonos en los rusos. Mencioné en mi video anterior, los rusos tendrían un camino muy largo, una distancia recta de 1500 kilómetros desde Kabardino-Balkaria, Osetia del Norte o Chechnya hasta los altos del Golán, es decir, 1800 kilómetros por viaje de carretera. Para que los rusos llegasen por tierra, como mencioné anteriormente, tendrían que cruzar a Georgia y luego a Turquía. No es el enfoque de este video discutir un análisis punto por punto de lo que implicaría una guerra entre Rusia y Turquía, pero ciertamente Turquía no permitiría que una fuerza terrestre rusa pasase por su territorio. Sencillamente, los turcos verían esto como una invasión
y el resultado sería una larga guerra entre estas dos potencias militares. Según las mejores estimaciones, Rusia saldría ganadora, pero lo haría a un precio muy elevado y en realidad no penetraría mucho en el territorio turco. Una de las razones es que para hacerlo, Rusia tendría que pasar por muchos pasos estrechos de terreno montañoso de Georgia y luego desde el de Turquía. Como mencioné anteriormente, los pasos estrechos son mortales para columnas blindadas. Considere esta imagen del área de este terreno montañoso. Esta es una vista regional de Georgia. Observemos esta otra imagen. Esta también es una imagen de uno de los muchos pasos montañosos que se encuentran en Georgia. El terreno de Turquía es igual de difícil. Considera esta otra imagen. Esta imagen en particular es el área montañosa de Suiza. Tengamos en cuenta que Suiza, con sus hermosos paisajes alpinos, su neutralidad y su riqueza bancaria y reservas de oro, no fue un país que Hitler, en toda su agresiva ambición, jamás pensó en invadir. Sencillamente no quería perder sus ejércitos blindados en emboscadas suizas a través de los muchos pasos estrechos montañosos. Sin embargo, supongamos que esto no es un obstáculo y que los rusos estarían dispuestos a recorrer esta distancia en un terreno tan accidentado. Echemos un vistazo a ver cómo se verían las líneas de suministro. Aquí tenemos nuestro tanque viajando a través de la pantalla. En la parte inferior derecha tenemos el odómetro de que muestra los kilómetros recorridos por este tanque. En la parte inferior izquierda tenemos el odómetro del camión de suministro que veremos en la pantalla en algún momento. Verán que el camión de suministros debe viajar constantemente de ida y regreso todos los kilómetros recorridos por el tanque de avance. Al final de esta simulación, vemos sorprendentemente que el camión de suministro ha recorrido 2.892 kilómetros, mientras que el vehículo blindado ha recorrido tan solo 833 kilómetros. Básicamente, cuanto más se avance en un avance básico, más kilómetros y más deben viajar los camiones de suministro para que su ejército siga funcionando. Esto muestra un camión de abastecimiento de combustible, pero lo mismo ocurriría con los alimentos, suministro de uniformes, de agua, suministros médicos y básicamente todo lo que un ejército en movimiento necesita para alcanzar su objetivo. La otra cosa es que operar convoys de suministros es un trabajo muy peligroso. Personalmente, yo preferiría ser una tropa de línea frontal y no un conductor de entrega de camiones de logística. Aquí tenemos nuestro suministro de combustibles protegidos por una batería de misiles y nuestro camión de reabastecimiento en una carrera de entrega. Después de cierta distancia, es muy fácil para un avión enemigo atacar el camión de suministro que no tiene protección de misiles tierra-aire que atacar el depósito de suministro que tiene cobertura de protección de misiles. Tengamos, además, en cuenta que durante los primeros 3 años de la ocupación iraquí, los convoys de abastecimiento estadounidenses fueron atacados tantas veces que ellos perdieron 600 conductores de camiones, es decir, un promedio de 200 por año desde 2003 hasta el 2006. ¿Recuerdan además a Jessica Lynch?
Ella fue emboscada y capturada durante una de estas entregas de suministro para alcanzar a las tropas de primera línea que avanzaban delante de su convoy. Miremos ahora este video de una vía principal en Irak. La segunda flota de Rusia en Sebastopol, en el Mar Negro, el llamado Chernomorsky Flot, también tiene barcos en otras bases navales alrededor del Mar Negro y además en el Mar de Azov, que incluyen Krasnodar Krai, Rostov Oblast y Crimea. Esta flotilla tiene a su disposición 7 barcos de desembarco, 3 barcos de desembarco de clase Tapir y además 4 barcos de desembarque de clase Ropucha, que podrían utilizarse para entregar una fuerza de ataque considerable en su base en Tartus, en Siria. Sin embargo, esta sería una operación muy larga, ya que desde Sebastopol a Tartus es un viaje de 6.2 días y para eso se debe agregar también el tiempo de carga y descarga y el tiempo de suministro de combustible para prepararse para el viaje de regreso. Además de esto, todas las naciones que navegan por los estrechos de Bosporus tienen que notificar a Turquía con 10 días de anticipación. Por supuesto, en caso de guerra o de sospecha de guerra, Turquía podría impedir el paso de estos buques si se siente que Rusia estaría tratando de rodearla con una fuerza terrestre considerable en Siria. Como mencioné, Rusia tiene una muy buena flota de aviones Antonov e Ilyushin listos y capaces para ser utilizados para transportar materiales a Latakia. Sin embargo, como mencioné en mi anterior video, tal movimiento masivo es muy largo y en nuestra era actual nada se escondería de la captura de imágenes de vía satélite. Sus movimientos serían telegrafiados con anticipación y se iniciaría una guerra con Turquía y además, si es que Turquía todavía estuviese en la OTAN, la sexta flota de Estados Unidos iría a la ayuda o de Israel o además de Turquía. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Rusia tiene en el suelo en Siria? Lo mejor que puedo concebir, y gracias a las imágenes de ImageSatInternational.com, podemos decir que las fuerzas armadas rusas están estacionadas en Siria y comandadas por el general Igor Konashenkov. Tienen un escuadrón de Su-25 con quizás algunos otros aviones, quizás unos Su-52 y también, 57, y también algunas baterías de misiles S-400. Esto muestra aquí en estas imágenes de satélite capturadas por ImageSat International. Y además ellos tienen otras fuerzas terrestres en Siria, pero nada para poder lanzar un asalto militar a Israel. Serían eliminados si lo hiciesen con sus capacidades actuales que tienen en el terreno en este momento. Sin embargo, a pesar de este gran poder militar ruso en general y en Siria en particular, debemos darnos cuenta que ir a la guerra es una inversión. Un país simplemente no entra a una guerra sin evaluar un presupuesto y pagar por los recursos masivos que uno tiene que gastar en una guerra. La verdad es que Rusia está prácticamente en la quiebra.
Atrás han quedado los días de altos precios de petróleo que alguna vez llevaron a la economía rusa a grandes alturas. Los precios de petróleo de hoy, de $59 por barril, como lo han estado más o menos en ese nivel durante los últimos años, no son suficientes para alimentar la economía rusa. El hecho es que Rusia no puede permitirse entrar en ninguna aventura militar del tipo requerido para superar todos estos obstáculos mencionados para atacar a Israel. En sí, la realidad es que Putin ahora está buscando una salida de Siria, ya que no quiere cometer los mismos errores que la Unión Soviética cometió en Afganistán o que los Estados Unidos cometieron en Irak y Afganistán. Y eso es de enredarse en una guerra sin fin y muy costosa. Quiero mencionar algo más, una información muy importante. Si Rusia no es Magog, ¿quiénes son ellos exactamente y quién es Magog? Tratemos con la primera parte de la pregunta primero. Los cristianos que publican videos y que publican libros hablan y hablan de que Rusia es Magog, el Magog profetizado, y estos se basan en los escitias y que los rusos son descendientes de los escitias. Estos cristianos simplemente aman a estos escitias y les encanta hablar de ellos. Sin embargo, los rusos modernos son en realidad descendientes de los ucranianos, que a su vez son descendientes de los normandos, los vikingos. ¿Qué pasó entonces con los escitias que alguna vez galoparon los montes del Cáucaso? Según muchos etnógrafos e historiadores, muchas de las comunidades agrarias y artesanales de la India, de todo el este de la India, se derivan de los escitias guerreros que asentaron el noroeste y el este de Asia meridional en olas sucesivas entre el año 500 antes de la era común hasta el año 500 de la era común. ¿Qué significa todo esto? Que los escitias se establecieron en el Punjab, en la India, y los punjabis son los descendientes de los escitias. Sí, los punjabis. Estos son los sikhs. ¿Alguien de verdad quiere realmente argumentar de que los sikhs van a recoger, a levantarse en armas y marchar a Israel desde la India? Por Dios. Veamos ahora la segunda parte de la pregunta. ¿Quién es Magog? Parás es Irán, Kush es Sudán y Put es Libia. Entonces, ¿quién es Magog? Hay un protagonista del Medio Oriente que está por encima de los demás. De hecho, a diferencia de Rusia, se encuentra realmente al norte de Israel. Si uno va desde el Polo Norte y traza una línea recta hasta Israel, el único país que está directamente al norte de Israel es Turquía. Este es un aliado de la OTAN que ha estado buscando a Rusia para construir una planta de energía nuclear y además busca comprar armas rusas. Uno que ha estado invirtiendo frecuentemente en proyectos en Sudán, Etiopía y Algeria. El señor Erdogan, el presidente de Turquía, ha mostrado una abierta hostilidad hacia el presidente sirio Bashar al-Assad y se expresó no solo en desafiarlo abiertamente a que renuncie, pero además ha tratado de desestabilizar a Siria al hacer que su policía y sus fuerzas de inteligencia trabajen y estén al lado de Daesh, el Estado Islámico. Y esto ha sido revelado por cada combatiente del Estado Islámico que ha sido capturado
y además también por las esposas de estos combatientes. Turquía lo hizo no solo a permitir que los reclutas de Daesh usaran el territorio turco como un trampolín para cruzar a Siria, sino que de hecho han financiado al Estado Islámico al permitir un pasadizo para que el petróleo de Daesh entrase a Turquía. La entrega de fondos en efectivo necesarios para financiar el reinado de terror del Estado Islámico en Siria ha sido posible gracias a Turquía, tal como lo explica aquí el senador del estado de Virginia, Richard Black, quien explica que Turquía entró en la guerra invadiendo a Siria al noroeste de Kobani y al norte de Alepo, una vez que sus líneas de suministro de petróleo crudo de Daesh fueron amenazadas. Turquía, de hecho, permitió el negocio de Daesh de vender petróleo crudo de los pozos petroleros de su territorio. Y además, la clara condena del señor Erdogan por el reconocimiento oficial del presidente Trump de la soberanía de Israel sobre los altos del Golán fueron incluso más severas que las de Siria. Y con la ridícula acusación en contra de Israel de que la soberanía de Israel sobre los altos del Golán han desplazado tanto a árabes como turcos. La situación en el Medio Oriente es muy fluida y hay muchos protagonistas de día a día que día a día se alinean con las profecías de Ezequiel 38. Hoy tenemos a Magog, Turquía, patrullando activamente la provincia de Afrin, en el norte de Siria. De hecho, como vemos en estas imágenes, las fuerzas turcas se ven aquí escoltadas por un convoy de camiones que le pertenecen a Jabhat al-Nusra. Mientras Turquía persigue tener una influencia cada vez más fuerte en los antiguos territorios del Imperio Otomano, quizás veamos que su presencia vaya más y más al sur. Un ejemplo de su expansión es su regreso a la isla de Suakin, en Sudán, un antiguo trampolín otomano para cruzar el Mar Rojo para llegar a Meca. Es obvio que, al igual que Erdogan busca islamizar aún más a Turquía, su gobierno se inclina a apoyar a los grupos más puramente islámicos como Daesh o Jabhat al-Nusra. Vamos a resumir ahora dónde están Kush, Paras y Put. Si vemos a Irán, que tiene luz verde de recorrer a Siria como le parezca, han sido partes de importantes operaciones en la guerra siria, como en el sitio de Alepo. Los iraníes están bien arraigados en Siria y su objetivo final es Israel. Irán está haciendo básicamente dos cosas en Siria. Uno, apoyan al presidente al-Assad con unidades de la Guardia Revolucionaria que en su mayoría son tripuladas por combatientes afganos forzadamente reclutados como una especie de legión extranjera. Y dos, establecer un punto de apoyo en Siria para usarlo como un trampolín para un futuro ataque a Israel. Sudán ha tenido durante años tropas en Yemen que apoyan a los saudíes. Sin embargo, en Sudán son los turcos quienes tienen una base de entrenamiento militar y los turcos son amigos de los iraníes en Siria. Sin embargo, los saudíes y los iraníes están atrapados en una dura rivalidad regional. Y esto se ha manifestado en la guerra de Yemen, con los iraníes apoyando a los hutis y los saudíes en contra de los hutis. Los turcos son otro rival. Sin embargo, los turcos están más inclinados a apoyar a Irán debido a su interés mutuo en Siria y a las críticas abiertas de Erdogan en contra del príncipe Mohammed bin Salman por su
por presuntamente haber ordenado el asesinato del señor Khashoggi. ¿Recordáis que mencioné a todos los combatientes del Estado Islámico y las esposas de combatientes que han sido capturados? El presidente Trump ha estado presionando a las naciones europeas para que retornen a estos hombres y mujeres capturados y los sentencien en sus países de origen. Los europeos se han mostrado reacios de hacer esto. Los kurdos sirios que los tienen prisioneros solo pueden retenerlos por un tiempo limitado debido a los costos involucrados en mantener a los cientos de combatientes capturados. Ellos han dicho claramente que si los gobiernos no los reciben, estos serán liberados. La liberación de todos estos combatientes del Estado Islámico significaría una reactivación de dicho califato y podría explicar la gran multitud mencionada por Ezequiel. Hay un protagonista más en la guerra de Siria que no hemos mencionado: Israel. Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos en Siria, ya que Israel no permitirá que Irán instale una base en Siria de la misma manera que Hezbollah lo ha hecho en el Líbano. La crítica de Erdogan al reconocimiento de Estados Unidos sobre la soberanía de Israel de los Altos del Golán puede ser un indicio de lo que se viene. Puede ser que esta misma parcela de tierra donde está ubicado el volcán inactivo del Monte Bental, que quizás un día explote repentinamente para destruir la invasión de Gog, que sea la causa de todo esto. Como el ministro de Relaciones Exteriores sirios, el señor Walid al-Mualem, afirma que tienen el deber religioso de liberar a el Golán de Israel. Vemos así que los enemigos de Israel se van alineando y la situación en Siria sigue teniendo mucha fluidez. Podemos imaginar una situación en la que los turcos y los sirios puedan, de hecho, formar una alianza para iniciar la acción militar en los Altos del Golán. Además, se ha descubierto petróleo en el Golán en Israel, e Israel le ha otorgado a Genie Oil los derechos para explotar este combustible. Quizás esto pueda resultar en ser un catalizador para los enemigos de Israel. Así que podemos esperar que Irán se involucre más en Siria, así como una futura participación de Sudán y de alguna forma también la presencia de Libia o quizás de Algeria. En cuanto a Turquía, el presidente de Turquía, Erdogan, no se ha retractado de su visión de que Turquía es una continuación del Imperio Otomano y de su deseo de que Turquía vuelva a alcanzar nuevas alturas. Por lo tanto, podemos esperar que las tropas turcas lleguen más y más al sur de donde están ahora.